Ya está. Bueno, pues nada, buenas tardes, que estamos en el segundo webinar de esta serie que hemos empezado para la Asociación Clavico, que el webinar anterior fue de Diana Cabello, nuestra compañera, que nos estuvo hablando de las mujeres ocultas en la historia y en esta sesión habíamos propuesto a María José y a Lola que nos contaran el proyecto en el que llevan trabajando ya un montón de tiempo desde la Universidad Autónoma de Madrid en el máster del profesorado, con un grupo que tienen intentando que ese máster tenga un poquito de color feminista y de coeducación, y que el profesorado que va a salir de ese máster a la docencia, pues efectivamente lleve ya esa impronta coeducativa. Entonces, ellas están ahí peleando duro con su alumnado y hacen unas cosas súper chulas. Entonces les voy a dar paso a ellas, van a compartir pantalla y tienen su presentación en Geniali, y luego cuando terminen, pues si queréis hacemos un coloquio, una charla para preguntarles pues todo lo que queráis vosotras preguntarles. Así que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta, Lola y Marijose, y nada, estamos con un montón de ganas de escucharos, así que cuando queráis, adelante. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Bueno, cuando has hablado del máster, estaba pensando yo, realmente no abordamos solamente el máster. Ahora más o menos intentaremos explicar que intentamos lanzar tentáculos en muchos sitios, no solamente en el máster de profesorado, aunque, bueno, en ese lugar sí que es importante hablar de coeducación y más en una facultad de formación de profesorado. Pero bueno, Lola es profesora del Departamento de Psicología y yo soy profesora del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Y realmente del grupo que os vamos a hablar, bueno, yo he intentado tirar de recuerdos y no recuerdo exactamente cuál es el punto de origen, pero sí recuerdo cuál es el momento en el que empezamos a trabajar juntas por aquello de, bueno, pues nos conectamos de una determinada manera y empezamos a trabajar en la Facultad de Formación de Profesorado. El comienzo realmente en un principio es porque Lola y yo tenemos ideas afines, coincidimos en algunos cursos de formación y lo típico, hablando, pues como hablando se entiende la gente, empezamos a darnos cuenta de que hacemos cosas muy parecidas en nuestras asignaturas y decimos, ¿y esto por qué no lo sacamos para que se vea, ¿no? Ese ámbito de difusión? Y da la casualidad de que en el 2014 yo accedo a un puesto ejecutivo que en la facultad se denomina vicedecana, me tocó de cultura, pero bueno, es un puesto ejecutivo que configura el equipo directivo de la Facultad de Formación de Profesorado. Y en ese momento, gracias a todas las cosas que hacía Lola y que yo intentaba hacer en mis asignaturas, pues decimos, vamos a utilizar el vicedecanato como bueno, pues como un lugar que permite la difusión, la visibilidad de todas aquellas cosas que consideramos que son importantes desde una perspectiva de género, ¿no? Y fundamentalmente una perspectiva feminista. Bueno, Lola y yo coincidimos y posteriormente se une al grupo Gema de Pablo González y posteriormente se unirá Mónica Sánchez Aranegui, que bueno, somos como las cabezas visibles del grupo GAF Coedulab, que en este momento, en el 2014, todavía no existía como tal. Las actividades que se proponen en la facultad casi siempre las difundía Lola, por eso le doy paso a ella para que explique esta actividad, que es una de las propuestas. Cuando quieras, Lola. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por la invitación. Y bueno, como bien ha dicho María José, esto comenzó, pues yo creo, pues como comenzamos todo, ¿no? Tejiendo redes, tejiendo colaboraciones. Y bueno, yo hacía con mi alumnado esto que veis aquí, y es que en clase yo les pido que creen recursos coeducativos para el aula de educación primaria, ¿no?
Y bueno, pues conocí a María José, le contaba lo que hacía y entonces ella desde su puesto de vicedecana pues me decía, pues vamos a exponerlo, ¿no? En los pasillos de la facultad para que se vea, para que se visibilice y para, bueno, pues concienciar un poquito de todo de lo que se hace, ¿no? Y esta fue una, por ejemplo, de las exposiciones que hicimos con el material que creó mi alumnado. Y bueno, ahí veis cómo por grupos crearon diferentes recursos que se pueden trabajar en el aula de educación primaria desde el punto de vista de la coeducación, ¿no? Aparte cámbiame a la otra pantallita. Sí, a esta. Aparte de esa exposición, pues como yo trabajo en la Asociación de Mujeres Arte Terapia Alt, de la que soy presidenta, pues hacemos también muchas actividades por el tema de la educación para la igualdad, de la lucha contra la violencia de género. Y entonces muchos de los proyectos que hacíamos en la asociación, pues María José nos invitaba a que los lleváramos a los pasillos de la facultad, ¿no? Con el mismo objetivo de sensibilizar, de visibilizar, ¿no? Todo lo que se puede hacer en las aulas, ¿no? Y esta fue otra de las exposiciones que llevamos allí a la facultad, que fue una exposición fotográfica contra la violencia de género, en el que, bueno, pues veis ahí a las mujeres que son socias de la asociación, usaron sus cuerpos desnudos como pancartas contra la violencia de género, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada una se puso un mensaje en el cuerpo, pues eso, ¿no? Para sensibilizar y concienciar de la violencia de género. Lo bonito de este proyecto fue que todo estaba hecho por mujeres, es decir, las que aparecen en las fotografías son mujeres y niñas, las que nos hicieron las fotos fueron mujeres fotógrafas, las que nos editaron porque con estas fotos luego seleccionamos 12 para hacer un calendario, pues las que editaron el calendario también fueron mujeres, fue una empresa de mujeres y con lo que recaudamos de la venta de este calendario, pues lo donamos a una asociación de apoyo, ¿no? A las mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, pues estos eran algunos de los proyectos que llevábamos ahí a la facultad desde la asociación y así fue también como empezamos a estrechar lazos, ¿no? Con la Asociación de Mujeres, la facultad y cuando se unió Gema, que ella también es presidenta de la Fundación Siglo XXII, pues como también ella es profesora también del Departamento de Psicología Evolutiva conmigo y bueno, pues ya también nos conocíamos, se unió al grupo, ella en su fundación también trabaja mucho tema de género y igualmente pues empezó también a llevar muchos de los proyectos que ella trabaja en la fundación a la facultad, ¿no? Para darle visibilidad y para coger ideas también de que nuestro alumnado hiciera también, ¿no? Colaboraciones con estas entidades, porque bueno, es una manera, ¿no? De llevar también la realidad a las aulas de la universidad. Genial. Y Lola cuenta lo bonito y lo chulo, pero yo cuento, porque soy la bruja del equipo, cuento que esta exposición, bueno, no solamente estaban estas fotos, hay 4 paredes en la facultad y se forraron las 4 paredes con fotos de mujeres, sí, que estaban desnudas, con mensajes en el cuerpo y un día desaparecieron todas, aparecieron unas cuantas rotas en la papelera y eso nos motivó todavía más a seguir trabajando. Me imagino que no os estoy contando nada nuevo. Sí, de hecho, una de las actividades alternativas fue que mi alumnado en clase tuvo que hacer fotos de ellos y de ellas, pues utilizando este proyecto, ¿no? Pues también utilizando sus cuerpos y entonces esas fotos también las expusimos después. ¿Te acuerdas? Que también fue muy bonito porque muchas de las alumnas se ofrecieron también a ampliar este proyecto con sus propias fotos. Eso es. Pero bueno, nosotras seguimos trabajando, eso es lo que hacemos las mujeres feministas, no nos hacemos pequeñitas ante situaciones como estas. Y bueno, una de las actividades
estrella en aquel momento en la Facultad de Formación de Profesorado eran las semanas culturales. Se hacían una semana cultural cada año y siempre tenían una temática, bueno, relacionada con el ámbito de la educación, claramente eso es lógico. Y durante el vicedecanato en el que estuve yo, bueno, durante el decanato en el que estuve yo como vicedecana, lo que se hacía era un año, se hacían una semana cultural vinculada al ámbito de la educación y había más hombres. Por ejemplo, la semana previa era sobre Giner de los Ríos, que también habría alguna mujer, pero se veía claramente que la figura era la de un hombre. Y al año siguiente decidimos hacer una semana cultural dedicada única y exclusivamente a mujeres relevantes en el ámbito de la educación. Fue una semana cultural que desde el punto de vista emocional fue brutal porque bueno, trajimos a bueno, pues, las maestras el documental de las maestras de la República, trajimos alguna profesora que había escrito la biografía de una maestra represaliada en la época de la Guerra Civil, Elvira Ontañón, gente bueno, muy sensibilizada con los cambios que se han producido en el ámbito educativo y cómo la mujer ha sido fundamental bueno, en este ámbito y la poca visibilidad que se le da, porque de hecho magisterio es una carrera especialmente feminizada. Hay más matriculaciones de mujeres que de hombres, pero curiosamente pues a ellas no se les daba tanto bombo o tanta visibilidad. Y ahí Lola y yo dijimos, tenemos que seguir trabajando en este ámbito, porque en la Semana Cultural lo que percibimos es que sí, que en la universidad hay como mucho apoyo institucional en determinados momentos como muy puntuales a todo lo relacionado con la perspectiva de género, pero ¿qué ocurre en nuestras clases? ¿Qué pasa ahí? Realmente estamos trabajando de forma coeducativa. De hecho, hay gente que pone en tela de juicio que la pedagogía feminista exista. O sea, que imaginaros a qué nivel estamos. Y bueno, este era un ejemplo que nos hizo unirnos todavía más a Lola y a mí. A Gema también participó activamente en esta Semana Cultural. Nos trajo gente como Cuatro Tuercas, ¿te acuerdas de Cuatro Tuercas? Que es una editorial que cambia la perspectiva de los cuentos tradicionales. Bueno, es la caña. Sí, Y tuvimos la suerte de conocer a la sobrina nieta de María de Maeztu, porque en mi alumnado, ¿te acuerdas que organizamos todo una exposición sobre la vida de María de Maeztu? Y entonces María José le mandó, ¿no?, la exposición y tuvimos la suerte de que vino a visitarla y nos regaló el libro que había escrito de su tía y fue una experiencia también muy bonita, igual que con el nieto de Julia Vigre, pudo ser, sí, Julia ¿no? Vigre era la maestra. También tuvimos la suerte de contar con él, fue una experiencia muy bonita y yo creo que llegó mucho al alumnado porque se emocionaron mucho, ¿no?, de conocer las historias de primera mano. Fue una semana, sí, emotiva, muy emotiva. Bueno, la cuestión es que el tiempo pasa y el vicedecanato, que en un principio se llamaba de Extensión Universitaria, Cooperación y Cultura, pasa a llamarse Vicedecanato de Políticas de Igualdad, Responsabilidad Social y Cultura, a petición del propio decano, viendo que todo lo relacionado con la perspectiva de género había, ¿cómo deciros?, marcado como una especie de sello a la Facultad de Formación de Profesorado. De hecho, ahora, bueno, aquí podéis ver ejemplos de actividades que llevamos a cabo, exposiciones. La gente se ponía en contacto con nosotros y nos decía, ¿queréis que os dejemos durante un tiempo una exposición relacionada con dos mujeres? Claro, mujeres presas. Por ejemplo, hemos tenido exposiciones de mujeres presas en la cárcel de Ventas. Bueno, pero se ponían en contacto con nosotras justamente porque llegaba esa perspectiva de
perspectiva de género, ¿no? Perspectiva violeta. La Facultad de Formación de Profesorado es como está sensibilizada con ese tema y la gente se ponía en contacto con nosotros. Todo eso también se consigue porque en la universidad está la Unidad de Igualdad de Género, que en un principio surge en el año 2007 como un observatorio, algo bastante, no voy a utilizar la palabra frívolo, pero sí poco profundo, y al curso siguiente se convierte en la Unidad de Igualdad de Género, que velará, o se da por hecho que velará por la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la comunidad universitaria. De hecho, es la encargada de generar los planes de igualdad, que creo que vamos por el cuarto, Lola. Bueno, yo es que ya me he perdido. Cuarta Cuarto, revisión. quinto, sí. Sí, por ahí vamos. Y la unidad de igualdad de género fue fundamental para podernos proyectar. Era un ten con ten, ¿no? La unidad de igualdad de género no nos apoyaba porque nosotras aportábamos mucha perspectiva de género en la Facultad de Formación de Profesorado. Y, por supuesto, hay que hablar del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, que es todavía más antiguo que la Unidad de Igualdad de Género. Lo que pasa que el instituto fija más su atención en cuestiones relacionadas con la investigación. No solamente la visibilización de la mujer, sino cuestiones relacionadas con la investigación. De hecho, hay un programa de doctorado y un máster. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo se llama el programa, pero está basado fundamentalmente en aquellos estudios que se realizan con una perspectiva de género. Y es, de hecho, el más antiguo. Aquí todavía no nos hemos configurado como grupo, como GAF, es decir, ya han pasado unos cuantos años, estamos hablando desde el 2014 al 2019, hemos hecho ya muchas cosas, pero todavía no nos hemos configurado como grupo. Dentro del totum revolutum de actividades relacionadas con la perspectiva feminista, una de ellas que fue muy interesante, la propuso una antigua alumna que en ese momento era compañera de departamento, que se llamaba Gafas para la Igualdad. Era una actividad súper sencilla en la que tú tenías que pedirle a alguien que fijase su atención en aquellos pequeños detalles que aparentemente pasan desapercibidos, pero que se convierten en micromachismos. Y lo intentamos convertir en una especie de campaña viral, porque esto iba correlativo a las redes sociales, y se hizo tangible en unas jornadas que se hicieron en torno al 8M, creo que fue en el 2018 o 2019, no lo recuerdo muy bien, y utilizamos una de las paredes bajo previo consentimiento del decano, una de las paredes de la facultad en el muro para la igualdad. Y lo que se le pedía al alumnado era, pues eso, que pusiese palabras específicas relacionadas con esos pequeños micromachismos. Y en redes sociales lo que se pedía era que se hiciese una pequeña cita de cuáles son esos momentos que son micromachismos para darles visibilidad y poder cambiar la perspectiva. En estas jornadas asistió también Yolanda Domínguez, que en aquella época Yolanda realizaba un trabajo súper interesante sobre el análisis de la moda y de cómo la figura de la mujer era denostada en el ámbito de la moda y la figura del hombre era ensalzada. Que era un proyecto, a mí me pareció muy bonito porque realmente lo que hacía Yolanda era mostrar imágenes de modelos mujeres y modelos hombres a los ojos de un niño o una niña y le pedía que describiese lo que veía. Y claro, la perspectiva tanto de los niños como de las niñas era ver que, bueno, pues la mujer era una borracha o estaba tirada o estaba enferma, porque realmente las posturas que adoptaban las modelos pues daba lugar a pensar eso, mientras que la figura del hombre pues era un hombre seguro, ejecutivo, tapado y no sexualizado. Y bueno, la invitamos y fue bastante interesante. El alumnado además se prestaba mucho a este tipo de actividades porque, ¿cómo deciros? Resultaban como molonas, ¿no? Como llamativas. Mira, tienes que traerte unas gafas moradas, tienes que pensar en un micromachismo,
tienes que colgarlo en el muro de la igualdad. Y si puedes, cuélgalo también para sensibilizar en las redes sociales. Y estuvo bastante bien. Este muro ha desaparecido. Es triste decirlo, pero ha desaparecido porque han tenido que rehabilitar, han tenido que hacer una rampa y entonces han utilizado justamente esa pared. Pero bueno, lo recuperaremos en algún momento, seguro. Y llega el 2019-20, ya estamos... Uy, no lo voy a poner. No. Ay, ¿cómo salgo de aquí, por Dios? Cierra la pantallita, o sea, la pestaña de arriba. Y es que no me deja. Sí, arriba. Le das a y te cierras la pestaña. O, Deja. o es que quieres poner el vídeo. No quería ponerlo, quería salirme de aquí. Pero es que no me deja ver las pestañas de arriba. Uy, qué fuerte. ¿Y esto por qué no me deja verlo? Ni siquiera tengo acceso a las pestañas de arriba. Bueno, me voy. Vamos, nosotras sí que las vemos desde, Sí, desde la pantalla compartida. sí, pero yo no. Iba a ser... Espera, que me voy a quitar de aquí. Perdonad, ¿eh? Que no te preocupes, que ya lo hemos visto esta tarde, que estaba un poco la tecnología, así que no pasa nada. Voy a cambiar aquí. No, lo que me ocurre es que probablemente tenga abierto el enlace que acabo de abrir, pero no quería darle. Y ahora cómo me voy. Vale, aquí. Lo que pasa es que me imagino que ahora lo veis súper pequeño, ¿no? Porque tienes que dar a presentación, dale a presentación. Claro, modo presentación, Ahí. ¿no? Vale. Lo que pasa es que no me deja ver las pestañas de arriba. Bueno, perdonad. Bueno, la cuestión es que como ya nos habíamos unido Lola, Gema, Mónica y yo, además yo ya había dejado el vicedecanato y Mónica había accedido como vicedecana de Cultura, llevábamos años pensando en hacer un congreso. Pero nos daba un poco de miedo, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y al final nos decidimos y en el 2020, marzo de 2020, hacemos el primer Congreso Internacional de Coeducación y Pedagogía Feminista. ¿Quieres contar tú algo del Congreso, Lola? Cuenta. Bueno, pues nada, tuvimos la mala suerte, ¿no? Después de todo el trabajo que nos dimos, que bueno, pues llegó el COVID y el último día lo tuvimos que cancelar y bueno, pues luego 6 meses después retomamos ese último día y lo hicimos online, pero bueno, la verdad es que las cuatro nos quedamos con un buen recuerdo, ¿no? De ese congreso porque realmente lo que veníamos haciendo en las semanas culturales se transformó en un congreso, ¿no? De coeducación y pedagogía feminista y tuvimos muchas mesas redondas muy interesantes. La verdad es que fue una experiencia bonita, agotadora, Ujú, pero muy bonita. ujú. Y durante el confinamiento, pues bueno, se pone en contacto alguien con nosotras. Cuéntalo tú también, Lola. Puedes contarlo tú. Bueno, es un proyecto que lleva a cabo en la universidad que se llama Actívate Más para trabajar todo el tema de la Agenda 2030, ¿no? De los objetivos ODS. Y entonces, bueno, pues se ponen en contacto con nosotras y nos dicen que si queremos escribir algún capítulo para un libro que van a publicar explicando las cosas que estamos haciendo, ¿no? En grupo. Y entonces en este momento se nos ocurre que podíamos escribir ya el capítulo sobre el grupo, ¿no? Que empezábamos a montar y también sobre una investigación que estuvimos haciendo durante la pandemia COVID-19 sobre el análisis de las desigualdades de género, ¿no? En el que pasamos un cuestionario al alumnado y al profesorado de la universidad preguntando sobre cuestiones relacionadas con cómo estaba afectando la pandemia COVID-19 a cuestiones de género, por ejemplo, en el reparto de las tareas del hogar, cómo estaba afectando también en conductas sobre violencia de género bueno, y entonces encontramos unos resultados bastante curiosos, bueno, curiosos no, que
nos Además, sorprendieron en el sentido de que, bueno, pues realmente estaba ocurriendo lo que todas conocemos, ¿no? Muchas alumnas manifestaban que habían vivenciado algún episodio de violencia e incluso que lo habían sufrido, con lo cual, bueno, pues era significativo, ¿no? Que nosotras de la universidad pasáramos un cuestionario y estuviéramos viendo que nuestras propias alumnas estaban también siendo víctimas, ¿no? De algún tipo de violencia. ujú, Y entonces, a partir de este grupo de trabajo de S5, donde ya empezamos a trabajar con alumnas, no solamente trabajamos las profesoras, sino que empezamos a trabajar con un grupo de alumnas, vimos la necesidad también que tenían muchas alumnas que son feministas, ¿no? Y convencidas de que se diera todavía mucha más formación al profesorado, ¿no? Se las diera todavía mucha más formación, se insistiera más en las aulas de todo este tema, eh, y se hablara, se debatiera en las aulas, ¿no? Incluso con compañeros con los que ellas tienen que lidiar todos los días, ¿no? Y entonces, bueno, ellas propusieron muchas ideas, entre ellas cosas que luego ya empezamos a hacer, ¿no? Con el grupo de alumnado de acción feminista, pues por ejemplo, el Rincón de Violeta, seminarios, bueno, pues todas esas ideas conseguimos, ¿no? Montarlas para crear lo que llamamos Grupo de Alumnado de Acción Feminista, ¿no? Que surge precisamente de la idea de estas alumnas de que nos tendríamos que unir, ¿no? Las profesoras y las alumnas para poder todavía visibilizar más todo el tema de la coeducación, del feminismo, la formación, ¿no? Y entonces, gracias a eso, pues nada, nos pusimos manos a la obra y entonces decidimos presentarnos a los proyectos Innova, que son unos proyectos que da la Universidad Autónoma de Madrid de innovación docente, en el que, bueno, pues presentas el proyecto y, bueno, pues pides financiación y a veces la aprueban, a veces no, pero nosotros tuvimos la suerte de que nos lo valoraron muy bien y nos aprobaron incluso con un presupuesto económico, ¿no? ujú. En este primer proyecto lo que quisimos fue sobre todo constituir ese grupo, ¿no? Crear ese grupo, empezar a conseguir más alumnas que se quisieran unir, más profesoras que se quisieran unir al grupo y empezamos a plantear, ponmelo de los objetivos para que lo vean. Eso es para atrás, ¿no? Sí, para atrás. Mm. Vas a tener que compartir tú porque Vale, pues espera, si quieres comparto yo. dejo yo en compartir. Vale, espera, comparto yo. A ver si a ti te ocurre lo mismo Que con- desaparece a lo mejor, ¿no? Las estas. Porque yo ahora que he dejado de compartir puedo acceder a todas las pestañas. Algo debo estar haciendo mal, ¿eh, chicas? Sí. Vale, pues estamos aquí. En este proyecto, como os decía, fundamentalmente los principales objetivos que teníamos era primero constituir este grupo, ¿no? Es decir, crear este grupo de alumnado de acción feminista en el que pudiéramos colaborar todas las docentes que ya de por sí colaborábamos y teníamos la red, junto con alumnas que tenían esta especial sensibilidad, ¿no? Con temas de feminismo y tal. Y crear pues, una comunidad de aprendizaje que nos sirviera tanto a ellas como a nosotras de espacio de debate, de reflexión, de acción y sobre todo de acción feminista, ¿no? Y bueno, lo bonito de este grupo es que nosotras aprendemos también mucho de ellas. O sea, yo os puedo decir que yo me he llegado a plantear muchas cosas que gracias a ellas, si no me lo hubieran planteado, yo ni siquiera me las hubiera imaginado, ¿no? Entonces, ha sido y sigue siendo un intercambio muy bonito, ¿no? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque no es una relación vertical como a lo mejor puedes tener en el aula, sino que es una relación más horizontal en el que todas compartimos, debatimos, reflexionamos, aportamos nuestras ideas y sobre todo ellas se vuelven
partícipes, ¿no? Y son las que muchas veces emprenden un montón de actividades y acciones e iniciativas feministas en la universidad. Y sobre todo, el principal objetivo era el hecho de intentar impulsar que en nuestras clases empezara a haber más formación en temas de igualdad, ¿no? En temas de coeducación, de pedagogía feminista. Y bueno, pues esto se, se está intentando llevar a cabo, ¿no? En ese año hicimos un montón de actividades. Voy a salir porque me ha pasado como a María José. Es que la franja de arriba de compartir pantalla Desaparece, se sí. tapa todas. Sí, no sé cuál es el motivo, pero bueno. A ver. No sé, es que desaparece, sí, cuando compartes desaparece. Y además al compartirse, yo no te quería interrumpir, te vibraba mucho como la voz, no La sé voz. si las compañeras también lo oían así un poco como entrecortado y no sé si es por compartir la pantalla. Sí, sí ha sido al compartir la pantalla, exactamente, sí, se oía peor. ¿Ahora me oís mejor? No, igual. Sí. Bueno, pues si queréis, dejo de compartir. Vamos a hacer una cosa, Lola. Comparto yo y tú me vas diciendo, bueno, Pues sé mira, justo aquí, ¿vale? Donde pone información, dónde pone, la I de información, voy. para que podamos hablar de todas las iniciativas que hicimos durante ese primer año, que yo creo que es lo más interesante, porque muchas de esas iniciativas eran propuestas por las propias alumnas, ¿no? Que colaboran con nosotras. Aquí, en la I. Sí, en la I, eso es. Venga. Bueno, ahí tenéis un mini resumen de todo lo que hicimos este año, ¿no? Por ejemplo, en formación inicial y continua, pues hicimos un montón de seminarios coeducativos, publicaron un montón de publicaciones formativas a través de infografías en las redes sociales, que por cierto las redes sociales son esas que tenéis ahí, ¿vale? De hecho, ellas fueron las que se encargaron de crearlas y todo, ¿no? Y muchas de ellas pues colaboran con nosotras llevándola. Luego creamos un montón de materiales coeducativos, hicimos presentaciones en Genial y para difundir, como el diccionario feminista, sobre patios inclusivos, sobre los mitos del amor romántico, crearon infografías, creamos un material que se llama la actividad Ser jardineras y jardineros de la igualdad para trabajar en las aulas con niños y niñas. Creamos marcapáginas de mujeres por el Día del Libro. Creamos calendarios feministas, que es un calendario en el que en cada mes lo que hacíamos era recomendar una lectura feminista, ¿vale? Y además, con el presupuesto que nos habían dado en la universidad, lo que hicimos fue comprar esos libros de manera que los donamos a la Biblioteca de Educación y creamos la iniciativa de la Casa Violeta. Pincha en el ojito de la Casa Violeta, abajo ahí. Bueno, el de al lado. Ah, vale, esa es la rayuela. Este. Vale. Bueno, Sí. esta es la Casa Violeta y la Casa Violeta simplemente es que en nuestra Biblioteca de Educación no había ninguna sección sobre coeducación y pedagogía feminista y lo que hicimos fue reivindicar que se creara una sección, que es la que veis ahí, la de 305 estudios de género y feminismo, y entonces empezamos a conseguir un montón de libros a través de donaciones que nos hizo el Instituto de la Mujer, a través de mucho del presupuesto que nos había dado la autónoma, pues lo invertimos para la compra de estos libros, de manera que, bueno, pues el calendario era una excusa, ¿no? Para que se fomentara un poco la lectura de esos libros y, bueno, os puedo decir que ha sido un exitazo. De hecho, lo hemos hecho durante estos 2 años, ¿no? Que hemos tenido el proyecto Innova e Implanta, y este año que no lo hemos podido hacer porque no teníamos presupuesto, nos lo reclamaban, ¿no? Nos reclamaban, ¿dónde está el calendario feminista de este año y dónde están los libros que nos proponís leer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso da señal de que fue interesante. Y la foto que os ha enseñado antes María José, esta fue también otra propuesta de ellas,
y es el hecho de tener un espacio violeta en la facultad, ¿no? Y entonces pintamos justo a la entrada de la facultad este muro violeta. Ahora está lleno de póster, no hemos hecho la foto ahora como está, pero ahora si vais a la facultad está llena de póster, de infografías, ¿no? de cosas que ellas van colgando. Y conseguimos también que no solamente fuera un espacio violeta en nuestra facultad, sino que se trasladara al resto de facultades de la universidad, ¿vale? Para mí esto fue un logro bastante importante, ¿verdad, María José? Porque de repente en todas las facultades de la Universidad Autónoma de Madrid hemos conseguido que haya un muro que llamamos espacio violeta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aunque solo sea visibilización, ¿no? Y aunque solo sea un espacio en el que tú entras a la facultad, a las facultades y estás viendo ahí la pared morada y que pone espacio violeta, pues para nosotras es un gran avance, sobre todo porque viene por parte de propuestas que hicieron las propias alumnas, ¿no? Y eso que veis en el suelo es nuestra rayuela de la igualdad, que también fue diseñada por las alumnas y Mónica, que es diseñadora y hace unas cosas, es súper creativa, pues la hizo, la dio la forma y tal, y bueno, pues desde el vicedecanato se invirtió el dinero para tenerla justo también a la entrada, ¿no? Creo que no se lee muy bien lo que pone, pero bueno, son mensajes, ¿no? Por la igualdad, ¿no? Y nada, pues es que según entras a la facultad, tú ves la rayuela, con lo cual es también otro signo y otro síntoma de que algo estamos moviendo ahí, ¿no? Porque es que no te queda más remedio que nada más entrar, leer lo que pone en la rayuela, que son mensajes por la igualdad. Y una cosa, perdona Lola, una cosa que sí aparece en el espacio violeta es también una propuesta que se lanzó desde la Unidad de Igualdad que se denomina Rompe el Silencio, porque realmente no había un espacio al cual acudir en casos en los que te sintieses acosada o que se produjese algún tipo de situación complicada. Es decir, una alumna que pudiese sufrir algún tipo de agresión o de abuso nunca tenía un lugar al cual acudir. Por supuesto, se puede recurrir a un profesor o profesora de confianza, hay un decano porque hay un equipo directivo, hay un defensor del universitario, hay una unidad de igualdad de género, pero ese lugar más o menos privado en el que tú puedas poner un mensaje, me está ocurriendo esto, y des la voz de alarma, eso no existía como tal. Entonces, ahí en el espacio violeta hay un póster estupendo, también con una mano diseñada por Mónica, que llama la atención porque dice, es un espacio que se denomina Rompe el Silencio. Y a lo que te está invitando es, cuéntanos, no te quedes callada, cuéntanos qué es lo que ocurre, y a partir de ahí se abre un protocolo de actuación como podría ocurrir en un centro educativo, que de hecho en los centros educativos es obligatorio abrir un protocolo de acoso, de abuso, bueno, ese tipo de cosas. Ya me callo, Lola. No. Perfecto. Además, es que ese también ha sido algo muy interesante que se ha lanzado. Antes de seguir, sí que me gustaría que viéramos una de las cosas que ellas sacaron. Bueno, sacó María, y es esta canción que se llama Seguir Adelante. Y sí que me gustaría, dura muy poquito, ¿vale? Pero sí que me gustaría que la vierais y la escucharais, porque es que además es una alumna. Bueno, María ya no es alumna, se graduó ya después de tantos años, se ha graduado, pero sigue colaborando con nosotras en GAP. Y por el Día contra la Violencia de Género, pues como ella canta, le propusimos, y ella se lanzó a decir, venga, pues voy a escribir una canción de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y fijaros qué cosa más bonita hizo, porque ella editó el vídeo, todo. O sea, Le doy, ¿no? Sí, dale, la escuchamos. A ver si quita el anuncio. Mana, René Fulterer en farmacias y parafarmacias.
9 y 3, 12. Le llevo una, 8. No se oye. Estoy perdida Ahora. y no me Una encanta. reunión con Lucía. Dime si sufrí. Pues en la calle, porque no hay más sitios ahora mismo. Tanto que me he cansado de perdonarte, que he decidido confiar en mí. Hasta ahora, vengo en un ratito. No, es que hay otro proyecto. En medio del desastre, En una hora. miedo irreversible, de esta historia irrevocable, Saco ya Torion. silenciadas por no querer cuidarme, cuánto tiempo me ha costado. No, mételos en la cama pronto. Seguir hacia adelante. María José. Seguir Hay alguien que tiene el micro abierto. que el fuego quema, pero no cura, que en mi silencio solo había dudas, cuántas lágrimas perdidas en medio del desastre, cuánto miedo irreversible de esta historia irrevocable, cuántas voces silenciadas por no querer cuidarme, cuánto tiempo me ha costado el seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. Y en la penumbra sigo luchando para acabar con esos días en los que duele, pero yo me levanto. Bueno, no sé si la habéis oído muy bien. De todas formas, Yolanda os ha puesto el link para que la podáis escuchar luego tranquilamente y podáis verlo bien. Pero fue una pasada, ¿no? O sea, cuando nos enseñó la canción, claro, nos quedamos todas alucinadas, ¿no? Con esta contribución tan bonita que ella hizo y que, bueno, pues lo compartió con nosotras, ¿no? De esta manera tan altruista. Vuelvo a compartir, sí, espera. Vale. Así estoy. Nada, de esa transparencia ya, bueno, nos quedaba ya dos iniciativas más. Una es que surge también el baúl de los cuentos de Lola, que es es un Instagram donde voy subiendo ideas y recursos coeducativos o cuentos coeducativos que puedes utilizar en las aulas, ¿no? Y entonces, bueno, es como un baúl de recursos donde, bueno, pues voy recomendando pues cuentos, recursos para que se puedan utilizar en las aulas, ¿no? Y la otra iniciativa es Invisible Women Go, que esta ya viene de alguna de las actividades que habíamos hecho previamente, ¿verdad, María José? Antes de que se creara el grupo. Entonces decidimos rescatar de nuevo este proyecto que, bueno, tal y como dice la palabra, es pues eso, ¿no? Las mujeres invisibles y hay que rescatarlas. Es un proyecto en que juega o que se basa en el juego de Pokémon Go, ¿no? El Pokémon Go lo que hace es rescatar a los Pokémon que están por ahí escondidos, ¿no? Bueno, pues basándonos en ese juego, pues decidimos hacer lo mismo con las mujeres, ¿no? Y entonces lo que hemos estado haciendo es esconder mujeres
por el ámbito virtual para que se puedan ir rescatando, ¿no? A través de los hashtags de Invisible Women Go, ¿no? Y entonces tú, si pones en Twitter o si pones en Instagram Invisible Women Go, pues te van a ir saliendo todas las mujeres que vamos colgando en forma de infografía, ¿no? O en forma de póster, pues eso, ¿no? Para que la gente se las pueda también descargar y las pueda utilizar, pues eso, ¿no? Para conocer a esas mujeres, para incluso imprimir esos póster y ponerlos en las aulas. Y bueno, ahí tenéis algunas de las que hemos rescatado, pero hay muchísimas más, ¿vale? Este es un proyecto que bueno, al principio tuvimos la suerte de contar también con una aplicación súper chula que desgraciadamente se ha quedado sin subvención, sin tema económico y entonces ya no la podemos utilizar, pero era una aplicación que se llamaba Walami, donde colgábamos a las mujeres ¿cómo se llamaba, María José? En virtual, ¿no? ¿Cómo era? En virtual, sí. La facultad está llena de fantasmas. Sí, justo. Y entonces tenías que utilizar esa aplicación para verlas, o sea, y daba la sensación de que de repente te aparecían, ¿no? O sea, de forma, pues eso, ¿no? Como si fuera un holograma, ¿no? Bueno, esa aplicación perdimos la posibilidad de usarla porque la persona que la creó se quedó sin financiación y bueno, pues están ahí ocultas, pero bueno, hemos continuado con el proyecto de forma más virtual a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces, bueno, es un proyecto que hemos rescatado también con GAF, en la que colabora la Fundación Siglo XXII, en la que ha colaborado la Asociación ALCE y que además este último año con la Asociación ALCE recibimos también un proyecto financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para que lo diéramos también más difusión. Y entonces fuimos a los coles en el CASAR, donde trabajamos con los niños precisamente mujeres invisibles, ¿no? Y para que las conocieran, hicimos un montón de talleres con ellos y bueno, son experiencias que estamos teniendo así de visibilizar mujeres y divulgar el papel de estas mujeres en distintos espacios. De hecho, fue una actividad que gustó tanto y fue pues esto, tan lúdica que hubo gente en la universidad que decidieron convertirla en una actividad fetiche, casi, ¿no, Lola? Sí. ¿En económicas fue o en ciencias? El CSIC, fue el el CSIC, que en la unidad de igualdad del CSIC, pues como les gustó tanto la idea, pues decidieron también ellos y ellas, Silvia, que es la que lleva todo el tema de la unidad, creó también un escape room con mujeres científicas que las tenemos igual, las tenemos escondidas por toda la universidad. Entonces hay un recorrido de escape room para encontrar a las mujeres científicas que ellos han querido divulgar desde el CSIC. Bueno, y luego avanzamos un poquito más y entonces al año siguiente... ¿Al implanta o a información? Sí, dale información si quieres. Vale. Bueno, pues al año siguiente pues volvimos a solicitar el proyecto en vez de implanta, o sea, en vez de Innova pasó a ser implanta, ¿no? Que era para ya constituirnos como grupo como tal y que todas las actividades se fueran consolidando en los cursos académicos. Y bueno, pues de nuevo veis que muchas de las iniciativas y de las cosas que estuvimos haciendo durante ese año, pues las volvimos a repetir, ¿no? Sobre todo este año hicimos muchísimos seminarios. Ahí tenéis algunos de los seminarios que estuvimos impartiendo. Continuamos con muchas de las iniciativas que habíamos puesto en marcha el año anterior, ¿no? Pues como pues los espacios, la Casa Violeta, los calendarios, los marcapáginas, el diccionario feminista. Seguimos creando materiales coeducativos en Geniali que los tenéis también a vuestra disposición si los queréis usar. Bueno, ahí participamos en Aula también 22 con un taller de camisetas. Si quieres sal ya y ya los cuento estos tres, porque estos han sido tres de los talleres fetiche también durante todos estos años. Uno de ellos ha sido el taller de camisetas contra la violencia de género por la igualdad. Este taller
lo empezábamos a hacer antes de constituirnos como grupo, ¿verdad, María José? Y pues ya empezó a formar parte de todas esas actividades que ya tenemos consolidadas, incluso en aula, pues nos invitaron, ¿no? Desde la unidad que organiza toda la exposición en aula de la UAM, pues a que lleváramos ese taller allí y lo diéramos a conocer también en aula, ¿no? Como actividades que se hacen en nuestra universidad. Y aquí de nuevo nos volvió a pasar, cuéntalo tú si quieres. No. Bueno, pues aquí de nuevo nos volvió a pasar pues lo que nos pasa, ¿no? Estas camisetas están elaboradas por el alumnado, ¿no? Que trabaja con nosotras en las clases, y ellos y ellas son las que montan las exposiciones, es decir, ellos y ellas se encargan de poner el tendedero de camisetas o hacerlas tipo banderín. Bueno, cada año ha sido diferente, ¿no? La exposición. Pero un año que decidieron incluso colgar las camisetas, incluso con perchas y todo, así que quedaron súper chulas, pues montaron, y al día siguiente, que era cuando íbamos a hacer la inauguración, a las 9 de la mañana, me llaman por teléfono angustiadas porque las camisetas habían aparecido todas rotas y en el cubo de la basura. Entonces, os podéis imaginar el disgusto que tenían, ¿no? Porque un trabajo que ellas habían hecho, una exposición que ellas habían realizado, ¿no? Eran un montón de camisetas, bueno, pues todas estaban rotas, destrozadas, además se veía que estaban cortadas a posta, ¿no? Los mensajes, o sea, con tijeras, ¿no? Y los mensajes que querían cortar, ¿no? Y tirados